denominamos como tejido social, y que los deterioran, debilitan o rompen, generando aislamiento, pérdida de redes sociales y valores como la confianza, la solidaridad, la cooperación y protección mutua, entre otras cosas. Después de hacer estas precisiones, queremos compartirles 5 grandes factores detectados en los diagnósticos que han contribuido a esta fractura social. Los factores comunes en las regiones son los que se presentan en los recuadros en rojo y son los que vamos a estar platicando rápidamente. Los puntos a los lados son factores detectados que son particulares de cada una de las regiones. Si da tiempo, entraremos, si no, nos quedaremos solamente con las partes generales. Es así que el primer gran factor que encontramos es el modelo de desarrollo urbano que impera en México. El crecimiento extensivo, horizontal y desordenado de las ciudades en el país que no contempla las necesidades y los derechos básicos de la población y de las familias. Los desarrollos de fraccionamientos hacen viviendas de tamaños muy reducidos y sin espacios de proximidad, ni servicios sociales y comerciales adecuados y suficientes. Esta proliferación de fraccionamientos de diminutos espacios, de viviendas llamadas de interés social, rayan en viviendas no dignas, resultando del interés de los gobiernos por satisfacer realmente las necesidades de la vivienda de la población trabajadora y la codicia del capital inmobiliario, que solo promueve el hacinamiento de las familias, favoreciendo la violencia intrafamiliar. En los fraccionamientos, estas diminutas viviendas se construyen sin suficientes espacios entre ellas y se aglutinan o amontonan en planchas de concreto. El problema no solo es el hacinamiento al interior de las viviendas, sino el derivado del amontonamiento de las mismas en medianos y enormes fraccionamientos de lotes y casas. Todo ello favorece los conflictos entre las familias, entre familias vecinas, erosionan las bases para la construcción de redes sociales de apoyo mutuo, es decir, de tejido social. Las personas que las habitan se desconocen entre sí y experimentan una gran desconfianza por sus vecinos. Las relaciones cotidianas se tornan frágiles y fugaces o de conflicto por la pelea de espacios en las calles, en los transportes colectivos, en las escuelas y en los espacios públicos. La pérdida de la calle como espacio público, su apropiación por los automovilistas, la contaminación por la degradación del aire o el ruido, el cambio poblacional, la gradual pérdida de las tradiciones como las fiestas y las celebraciones, son algunos de los factores que atentan contra la reproducción de estas redes vecinales. Por otra parte, se están generando ciudades segmentadas socioeconómicamente, guetizadas, despersonalizadas por centros comerciales. El diseño urbano imperante provoca segregación por clases sociales que fomentan la construcción de una brecha física y simbólica que hace que ricos y pobres se interpreten desde estereotipos y prejuicios que afectan la integración social. Se desdibujan las iniciativas de ayuda mutua, generándose una sociedad resentida ante la desigualdad que se genera. Con la construcción de colonias para responder a distintas clases sociales, se instala la segregación social. La política de vivienda es vista como espacio de inversión más que como espacio para garantizar el derecho a la vivienda. Cada vez más espacios habitacionales se construyen muy alejados. Esto influye en la convivencia social y en que varias ocasiones conduce a la carencia próxima de apoyos familiares, alejando a las redes que habitualmente nos sirven como apoyo. Por otra parte, se presenta una carencia y descuido de espacios públicos, recreativos, deportivos y de áreas verdes, que no son suficientes o no cuentan con el tamaño adecuado para generar la convivencia entre la población. Su abandono, la falta de mantenimiento, hace que estos lugares se perciban como inseguros, con poca vigilancia, lo que repercute en la falta de opciones de ocio saludable para la población y de convivencia. Para que no se vea todo negativo, quiero comentar, hay algunas iniciativas que se han emprendido, que toman todos estos factores para esta construcción, retomando lo que dice el doctor Olvera, para hacer una construcción del tejido social más adecuada. Y es la línea verde y el programa Convive Feliz que se llevó a cabo en Aguascalientes, es
que es un ejemplo emblemático de tipo de política municipal que se necesita para esta recuperación del tejido social. Ingrid les platicará de los otros 4 grandes factores. Buenas tardes. En primer lugar, les comento que los cambios en las actividades económicas han generado efectos negativos y positivos en el tejido social, ocasionando la pérdida de identidad o generando movilización social. Las actividades económicas configuran en parte el modo de vida de la población y fundamentan la identidad de una comunidad. Algunas de ellas dan estatus social y fortalecen las redes sociales basadas en la confianza para la producción colectiva. Ejemplo de ello es la industria ferrocarrilera en Aguascalientes, a través de la cual se tenía prestigio y orgullo. Asimismo, la industria textil en la misma entidad, la cual se caracterizaba por estar presente al interior de los hogares y por generar redes laborales entre las distintas mujeres para producir, y con ello no se generaban idas de trabajo. En contraste, las formas de producción de las industrias que se instalaron posteriormente obligaron a que la mano de obra se alejara de las viviendas para concentrar la producción en un solo lugar. Con ello, las redes sociales basadas en la relación laboral empiezan a diluirse y se da un cambio de actitud hacia el trabajo, pues se procura un sentido de pertenencia hacia la empresa, lo que ocasiona la pérdida del vínculo identitario con la ciudad. Como generación de efectos positivos, los cambios en las actividades económicas, con la penetración de mineras y petroleras en el municipio de Cárdenas, Tabasco, que pretendieron intensificar el proceso de división y enfrentamiento entre ejidos y comunidades, así como entre comuneros, ha propiciado la reagrupación de comunidades para enfrentarlos y resistirse al despojo de sus tierras y recursos, conduciendo a la unión y cooperación de las comunidades afectadas. El otro factor que encontramos es la discriminación. La discriminación afecta la cohesión social y es precursora de la violencia, pues se genera una sociedad intolerante a las diferencias. Ante la incapacidad de la población de saber cómo integrar las diversidades, lo que en ocasiones genera aislamiento de ciertos grupos sociales que son discriminados, entre ellos mujeres, indígenas, minorías sexuales, migrantes, personas con capacidades distintas, personas portadoras del VIH y adictos a las drogas. En algunos casos, esta discriminación es alimentada por elementos como la religión, que en algunas entidades constituyen importantes elementos de cohesión social. Por su parte, la exclusión social genera a su vez resentimiento entre clases sociales, así como entre oriundos y migrantes. En la zona metropolitana de Aguascalientes, debido a la competencia que se genera por obtener empleo, así como adquirir bienes y servicios, aunado a la ausencia de políticas de asimilación y de previsión por parte de las autoridades gubernamentales para satisfacer estas necesidades, origina la falta de solidaridad entre la población, debido a la estigmatización basada en el origen y en la clase social que se construye. De esta forma, a los pobres y a los migrantes les son atribuidos los actos de delincuencia. En otros municipios, la exclusión de ciertos grupos se perpetúa debido a la reproducción de ciertas prácticas de las autoridades gubernamentales, quienes generan una política corporativa y paternalista, dirigida a mantener el control y no a construir ciudadanía ni desarrollo social. En algunos casos, los indígenas son excluidos de los programas sociales. Otro elemento que encontramos se encuentra la destrucción del tejido y de la comunidad. Esto es un tema que está relacionado con la venta de propiedad ejidal, lo que tuvo consecuencias en la desaparición de los ejidos. Esto a su vez ocasionó que la forma de organización comunitaria en torno a temas como la explotación de recursos naturales y el control sobre el espacio físico, así como en las asambleas, como espacios de capacidad cohesiva y deliberativa, ante la falta de representación de la mayoría de la población que ahora habita en los ejidos, asimismo ante la falta de capacidad de convocadora que ahora estas asambleas tienen. De esta manera, si bien se dieron casos autoritarios, el ejido fue uno de los mecanismos de tenencia de la tierra más importantes,
en el desarrollo del tejido social, pues a través de él se decidía el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de una asamblea ejidal en la que participaban los ejidatarios, en donde las decisiones se tomaban de manera directa y sin mediaciones. Con la nueva ley agraria, la asamblea ejidal perdió un peso político central en la construcción de consensos y disensos, pues la titulación de los derechos agrarios ya no obliga a los ejidatarios a deliberar sus problemas dentro de éste, por lo que se da la pérdida de control del espacio físico necesario para su reproducción social. En algunos municipios se registra una destrucción del tejido social de la organización comunal, en razón de la diferenciación social en ejidos y comunidades a partir de su vínculo con la tierra, ejidatarios y posesionarios y avecindados. A partir de los años 90, la mayor parte de los habitantes de los ejidos y comunidades no son propietarios de tierra cultivable, son avecindados, es decir, familias cuyo único vínculo con el suelo es la casa donde habitan. Estos avecindados, siendo la mayoría de la población que habita los ejidos, son excluidos de las asambleas, en donde se llevan a cabo la toma de decisiones trascendentales de la vida económica y social del ejido. Además, la presencia de propietarios privados sobre antiguas tierras ejidales o comunales es un factor más que explica la pérdida de fuerza política y capacidad de convocatoria de los comisarios ejidales. Aunado a la falta de interés de los avecindados para participar en las reuniones y en toda clase de faenas, sobre todo cuando implica un gasto económico. En consecuencia, hay una pérdida de poder local de los ejidos que funcionaban como autoridad propia, independiente del ayuntamiento. Las nuevas ciudadanías que se están forjando en el México a partir de los ajustes neoliberales se caracterizan por un fatídico individualismo que se ve exacerbado por la ausencia de esferas de representación política y de instancias oficiales. Otro factor que encontramos fue la presencia de los partidos políticos. En algunos municipios se ha dado la cooptación de las asociaciones comunitarias por los partidos políticos para llevar a cabo el clientelismo, que aunado a la existencia de los comités que fueron creados a través de los programas sociales se crean liderazgos de corto plazo. Así, en Valle de Chalco se fueron generando las organizaciones de base debido a la necesidad de la población por contar con servicios necesarios. Por otro lado, la impunidad, pero ahora los líderes buscan el acceso a posiciones y cargos políticos, además de que se condiciona el voto. Por otro lado, la impunidad, inseguridad y el miedo ha debilitado el tejido social existente. Se percibe un temor para participar, pues la población organizada ha sido agredida. La complicidad entre las autoridades policiales y la delincuencia también contribuye a que la ciudadanía tenga un estado de desconcierto y desesperanza, que lo lleva a aislarse y cambiar sus hábitos de convivencia. En el ámbito rural también se ha dado la participación de la vida de los ejidos. Los partidos políticos han ocasionado la división política y han afectado el espíritu de cooperación en la construcción de obras de beneficio colectivo y de toda clase de faenas. Su presencia no ha servido para el mejoramiento real de los niveles de vida de los habitantes. Ante esto, los esfuerzos necesarios para fortalecer el tejido social demandan acciones de diversa índole en al menos 4 contextos. Preservar y proteger los espacios donde aún se mantiene un importante tejido social que cuida y brinda seguridad a las personas que participan en él. Apoyar la absorción positiva de cambios en diversas contingencias. Fomentar el tejido social en nuevos desarrollos de vivienda o urbanos, donde confluyen personas provenientes de diversos territorios, distintas experiencias de trabajo o niveles socioeconómicos. En territorios afectados por la violencia criminal y la delincuencia, la adopción de medidas de contención de violencia deberán incluir fomentar que las personas se conozcan, desarrollen confianza y construyan solidaridades que les permitan realizar en forma colectiva actividades de mutua protección, de apoyo ante eventualidades y de resistencia frente a amenazas, eso acompañado de medidas de desarrollo social. Gracias.
Una pregunta a Manuel Canto. Bueno, este cambio en la política de desarrollo social del DF, ¿qué es lo que se está expresando según tú? Una especie de contrarrevolución pasiva gramsciana, o más bien expresa el deterioro del PRD como partido político de gobierno. ¿Se ventiló o no se ventiló un cambio de esta naturaleza en la Asamblea? Es decir, quedan, supongo que era como decías, la prisa y el poco tiempo, pero pues, sí suena a un cambio muy importante. Y entonces sí valdría la pena, digamos, ver si hay ahí en medio una economía política, ¿no? que se puso en juego, aparte de las aperturas financieras, ¿no? Digamos, eso sí es inevitable. Tú dices que frente a las aperturas no necesariamente se tiene que responder con menor gasto, sino con más ingreso. Pero más ingreso, pues quiere decir otros problemas políticos, ¿no? Y habría que ver si el PRD, yo me sospecho que el PRD, si alguna vez la tuvo, la abandonó del todo desde hace tiempo, una posición fiscal redistributiva y recaudatoria. Pero si el partido que gobierna no quiere recaudar y no quiere redistribuir, bueno, tampoco entonces es tan complicado explicarse el cambio, ¿no? Pero sí me gustaría conocer tu opinión. Una pregunta a Tania Hernández. Al denominar el tema como subvención de servicios públicos, que significa transferencia de recursos públicos a las agencias de sociedad civil o privadas que lo realizan, me parece que habría que tener cuidado del momento en que realmente el Estado asume estas series de funciones, porque históricamente eran las organizaciones religiosas o grupos privados que brindaban estos servicios. La novedad ahora es, bueno, el Estado retomó, capturó como muchas funciones de las familias y empezó a destinar recursos a ello, pero los recursos originarios de las organizaciones religiosas y de los grupos privados vienen de recursos de fundaciones privadas o de las fundaciones religiosas. Entonces ahí habría que tener cuidado en la transición, porque ahora sí hay organizaciones privadas que recurren al subsidio de gobierno, pero no era el origen realmente de su participación en este tipo de actividades. Y el otro tema que habría que ver también, me parece que las cifras del DIF son pequeñísimas, porque el DIF está súper descentralizado. Entonces, por ejemplo, en el gobierno del DF, cuando en la etapa de Díaz Ordaz había una serie de espacios donde se recogían a niños y niñas pobres. Eran instalaciones enormes que, como pasa con las cuestiones institucionales de manejo de estos grupos, acaban deteriorándose. Y entonces en un momento el DF decidió entregarle estos niños a organizaciones privadas y darles dinero como becas para que las organizaciones privadas los mantuvieran. Yo creo que ese tipo de modalidad debe de haber en muchos otros estados. Entonces habría que revisar cifras, porque mucha de esta población muy vulnerable es atendida por los gobiernos municipales, muy fuertemente por los gobiernos de ciudades, donde a veces se concentra esta población, y por los gobiernos estatales. Entonces la información del DIF nacional es una muestra muy pequeñita. Y el Seguro Social tiene una tradición de subrogación de guarderías muy histórica. Yo conozco organizaciones que tienen guarderías del Seguro Social ya por 15 años. Esta etapa donde no se construían guarderías, con Levy se empezaron a transferir guarderías a las organizaciones con un claro cuidado
y un apego a la reglamentación y vigilancia muy fuerte. Yo creo que era, digamos, el esquema de subrogación más cuidado en su momento. Creo que se ha deteriorado, pero hay muchas guarderías del Seguro Social que están subrogadas. Tania, esta vieja discusión de si los organismos de la sociedad civil atacan problemas que el gobierno no atiende, me parece que no se puede hacer una división tan tajante porque está, digamos, involucrado el concepto de problema público. Hay una cierta concepción sobre que lo público le toca al gobierno y lo privado a la sociedad, entonces parece que esa división tendría que revisarse en su estudio. Y si nos pudieras platicar un poco como la escala de tu estudio, porque haces ciertas afirmaciones genéricas que quizá convendrían ser matizadas de acuerdo a tiempo, espacio y lugar. Si nos pudieras platicar un poco cuáles son los referentes empíricos que tú vas encontrando para hacer las afirmaciones generales. Y sobre la participación de Alberto, que siempre ha sido muy crítico con la idealización de los conceptos, idealización de sociedad civil y idealización ahora pues de tejido social, me preguntaba si realmente hay que ser como tan duros en la crítica que se hace al concepto de tejido social, escuchando un poco la intervención de INCIDE, porque lo toman como pilar fundamental de su marco conceptual para a partir de ahí hacer los estudios. Yo digo pues que no es parte y parte, es cierto, hay ciertos elementos que tendrían que revisarse de la concepción del ejido, que me parece que sí no corresponden cuando menos a la experiencia y lo que yo he observado en mis estudios de lo que era el ejido. El ejido nunca fue una comunidad ideal. Es decir, había luchas por el poder, pero ciertamente sí tenía aunque fuera en el imaginario simbólico, una cierta concepción de trabajo común, que no podían disponer individualmente de las parcelas, aunque lo hicieran permanentemente. Entonces, ¿cómo hacer dialogar esta crítica que hace Alberto con respecto al tema del tejido social que ustedes incorporan? Yo sí creo, porque también participé en algunos estudios con recursos del Subsemun, que sí, el talante de las relaciones sociales entre grupos y personas sí va adquiriendo un color distinto con respecto a una mínima solidaridad que tiene que haber en las comunidades, en las colonias, entre los grupos gremiales, para que se vaya armando unas relaciones de otro tipo distintas a la competencia y a la violencia. Y a Manuel, yo quisiera que problematizaras mucho más las hipótesis básicas. Por ejemplo, tiene que ver el cambio de gobierno. Yo me perdí como cuando se levantó la encuesta, si es el 2011, frontera 2012, primero. Y segundo, aunque sean gobiernos emanados del mismo partido, los grupos en el poder que llegaron son distintos. Es decir, yo creo que no podemos uniformizar PRD así en general. Con Marcelo Ebrard llegó cierto grupo del poder distinto al que está gobernando ahora con Miguel Mancera. Lo mismo la Asamblea del Distrito Federal, aunque sea de extracción perredista, el gobierno de Ebrard no tenía la mayoría en la Asamblea, es más, le hicieron la guerra en contra de la Asamblea del Distrito Federal. Entonces, ¿cómo hacer de manera crítica ese vínculo entre lo que es el Ejecutivo del Distrito Federal y lo que está sentado en las leyes de la Asamblea Legislativa? ¿A qué noción corresponde? ¿A la de la Asamblea? ¿A la del Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal? Que problematizaras un poquito más en esa relación que me parece mucho más compleja de lo que acabas de plantear. Gracias. Bueno, primero una pregunta a Tania. Me pareció que un poco lo que tú planteabas es que la hipótesis, digamos, de un cierto retraimiento de la acción gubernamental, de una cierta transferencia de las responsabilidades a la sociedad civil, era la que te parecía más o menos adecuada. Pero viendo un poco todo lo que tú nos presentas, me queda muy claro que casi todos los temas de los que tú estás hablando tienen que ver con cuidado.
el cuidado de las personas de la tercera edad, el cuidado de las personas con discapacidad, el cuidado de los niños huérfanos, etcétera. Y si uno ve más o menos el desarrollo de los sistemas de protección, por llamarles de esa manera, en México, el que menos se ha desarrollado es el sistema del cuidado. Entonces no es tanto que el Estado se retraiga, sino que el Estado jamás ha asumido esa función. En realidad más bien vemos un momento en el que el Estado, al financiar esas cosas, se hace presente allí, pero sin asumir ningún tipo de orientación, etcétera, ¿no? Sin vigilancia. Es un primer momento de acercamiento del Estado, pero que está muy lejos de ser una retracción, es lo que te propondría que reflexionaras. Luego quiero mencionar, en relación a lo que planteaba Alberto, sobre esta especie de movilización, digamos, particularista, organizada alrededor de cuestiones muy inmediatas, que son muy fragmentarias, etcétera, y tomar esto como referente para pensar las políticas públicas, si es que lo entendí. Creo que es muy difícil pensar las políticas públicas usando eso como referente, ¿no? Porque, bueno, no, a lo mejor no es lo que tú querías decir, porque en realidad, digamos, muchos de esos temas tienen que ver con aspectos mucho más generales que, aunque se expresen de esa manera, en realidad expresan fenómenos mucho más complejos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la noción misma de cohesión social. Coincido mucho contigo en que si la cohesión social es un orden que ya existía y que hay que recuperar, pues eso es un poco absurdo. Y pienso más bien que mucho de lo que se discute actualmente tiene dos líneas posibles de interpretación sobre lo que cohesión social quiere decir. Una versión muy liberal, que en realidad plantea que cohesión social es una manera de integrar a la gente al mercado y un cierto reconocimiento muy básico a nivel horizontal entre las personas, para que no haya un miedo social entre unos y otros, pero también hay una visión de la cohesión social desde un punto de vista básicamente normativo, y eso yo diría que es un elemento fundamental de la política social, es decir, pensar, claro, si ninguna de estas cosas de las que tú, de manera, me parece que con razón señalas como que son deseables porque existían, bueno, en realidad hay muchas cosas que sí son deseables y no existen. Y esta dimensión normativa de la discusión sobre la cuestión social me parece que todavía puede dar muchas, digamos, es más o menos fructífera, digamos. Y nada más, a Manuel le quería preguntar algo, o escuchando un poco lo que ha pasado en el campo del desarrollo social en el Distrito Federal, esta residualización de la que él habla, me parece que es un tema interesante para reflexionar sobre lo que hablábamos más temprano, sobre cómo ahora existen montones de programas a escala, pues yo diría que municipal más que estatal, bueno, estatal un poco también, claro, pero muy probablemente, aunque hay una dispersión muy grande, de todas formas no hay un paradigma distinto, y esa podría ser una hipótesis interesante, puede ser un paradigma, pero a lo mejor más precario que el federal tal vez en muchos casos, no digo que sea el caso del gobierno de la Ciudad de México, donde uno esperaría lo contrario porque hay una tradición de política social que probablemente no existía en otros gobiernos y existe más ahora por ese reparto derivado de los recursos que provenían del petróleo, etcétera, pero en realidad son mucho más jóvenes. Yo pienso en el caso de Jalisco y durante años hemos discutido temas de política social con distintos gobiernos y siempre, por ejemplo, a escala municipal, es muy difícil pensar siquiera en política social porque duran 3 años y mientras terminan de hacer un diagnóstico ya se les acabó el periodo. Y a escala estatal, en realidad, o sea, como que también hay el balón sigue un poco en el lado, por ejemplo, de la descentralización, o sea, ahí les va la educación, ahí les va la salud y hagan a ver qué pueden hacer con eso, ¿no? Y ahora, pues ahora hay recursos, pero no necesariamente hay algo que, por ejemplo, en Brasil siempre hubo, que es una capacidad que tal vez en el DF también ha habido, una cierta capacidad de gestión y de programación y de presupuestación y de diseño de programas, ¿no? Y cuando no existe esa capacidad, a veces lo más sencillo es justamente emular y no necesariamente de una manera muy cuidadosa, ¿no? Muchas gracias por sus preguntas. Tenemos un momento para contestar, si podemos ser breves, porque está programada la pausa para la comida. Entonces, si quieren empezar.
Sí, para comentar un poco lo que decía la doctora Clara, efectivamente es una investigación en curso y sí, cuando estaba revisando las cifras, de pronto decía, son muy pequeñas, ¿no? O sea, no son representativos. Sí, claramente hay que revisar más a nivel estatal, un poco con esta discusión también inicial que se tenía sobre ver más allá, ¿no? Ver qué está pasando en los estados. Y sí, y también la otra cuestión, aquí ya por tiempo no lo dije, pero sí, justo con estos tres impulsos que mencioné,